Hoy volvemos a hablar de comida. Hoy volvemos a la parte más hostelera, a la parte más relativa al mundo de la comida. Hoy volvemos a disfrutar de esto que se llama básicamente comer. Y no solamente eso, sino que vamos a verlo desde un punto de vista muy profesionalizado y vamos a hablar también de temas tan importantes como evitar el desperdicio alimentario. Hablaremos un poquito de sostenibilidad y hablaremos un poquito de todo aquello que rodea a esta filosofía que, bueno, también representa a la persona que nos escucha hoy y que nos acompaña hoy. Tendremos con nosotros un invitado punta de lanza en todo este tipo de temas, así que quedaros con nosotros, que os va a gustar. Bienvenido, bienvenida a este episodio Entre lápices y pantallas, en el cual ya sabes que hablamos de todo aquello relativo al mundo de la hospitalidad, el mundo del turismo, el mundo de la hotelería, todo esto, ya nos conoces. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Hoy tenemos con nosotros a José. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes, Eduardo. Bueno, estamos ya deseando, como siempre, empezar a coseros a preguntas a los invitados, pero antes de eso, pues oye, lo suyo será que aquellos que todavía no te ubiquen, pues cuéntanos un poquito quién es José y por qué está aquí hoy con nosotros. Bueno, yo soy José Gártigo Sascoa, sé que el apellido es un poco complicado, aunque soy gaditano, y, y comentarte pues nada, que soy un apasionado de la gastronomía y dentro de la gastronomía en particular quería poner un toque particular de que pudiera aportar algo también más social y me especialicé en la parte de la sostenibilidad aplicada a la gastronomía. Y bueno, mi tengo un proyecto personal que se llama El Arte del Buen Yantar, que nos dedicamos a la formación y consultoría en hostelería, y trabajo también como director de formación y consultoría en la Fundación Restaurantes Sostenibles. Hablaremos de ello, llegaremos hasta ahí y antes de todo esto, pues vamos a intentar aquí repasando un poquito el hacer de José a lo largo de su carrera, ver cómo se llega a esta situación, cómo se va dando estos pasos que, bueno, oye, siempre es tan interesante saber cómo se llega hasta los sitios, ¿no? Y claro, tú empezaste directamente en el mundo hotelero, digamos, puro y duro, trabajando, haciendo prácticas en un hotel y además no en cualquier hotel, sino en uno de esos representativos en España, muy, muy, muy representativos. Y a raíz de ahí, ¿qué pasa? Que le cogiste el gustillo a esto de alimentación y bebidas porque ya empezaste a quedarte un poco en ese área, ¿no? Bueno, yo, siéndote sincero, yo comencé con 17 años a trabajar en hostelería. De hecho, yo dejé el instituto porque no me convencía la formación. En ese momento estaba en una época, la adolescencia, una época muy complicada en la vida de las personas y decidí ponerme a trabajar, ¿no? Y posteriormente, ya con 24 años, me di cuenta de que para desarrollar mi carrera, o estaba mucho tiempo en el mismo sitio, que para mí es complicado, que soy una persona muy inquieta, trabajo por proyecto actualmente por eso mismo, o estudiaba. Entonces decidí hacer la prueba de acceso, hice un ciclo superior de hostelería y entonces cuando realicé las prácticas en este hotel que comentas, que me imagino que será el Meliá Don Pepe, en Exacto. Marbella, Uh-huh. y ya continué por ese camino. El año siguiente me matriculé en empresariales y ya continué, pero yo empecé con 17 años y la primera vez que entré en un hotel fue en una pica a lavar platos. Vamos, que la evolución ha sido bastante importante. Sí, además, empezaste en un hotel muy representativo de precisamente de la cadena Meliá, el Meliá Don Pepe en Marbella. Pero luego has también pasado por alguna otra cadena y también pues moviéndote un poco, ¿no? Porque el Meliá Don Pepe está en Marbella y el Eurobuilding de NH está en Madrid. O sea que ya empezaste también a moverte por la geografía. Sí, yo desde que empecé en hostelería con 17 años empecé a hacer temporadas. He estado en Sofitel, trabajando en Estepona, he estado en la cadena Senator, trabajando, que fue en mis primeros hoteles, en la cadena Senator, el Playa Bella en Estepona también. He estado en Uh-huh. Canarias trabajando, he estado en los Pirineos, en Alicante, que me he movido bastante por la geografía española y posteriormente ya me moví más en plano internacional. Sí, sí, ahora llegamos a eso porque, claro, tú pues te vas moviendo efectivamente, que si
bueno, Canarias ya está lejos de los sitios iniciales. Madrid tampoco te pilla al lado de casa. Pero bueno, también pues has estado trabajando en el área, digamos, del Mediterráneo durante mucho tiempo. Pero claro, en algún punto de ese camino, y ahora seguiremos en esta área geográfica un poquito más adelante, pero en algún punto del camino das un paseo lejos, pero lejos, lejos. ¿Y esto cómo es que de repente pues decides darte, como digo, un paseo? ¿Qué pasó para que te fueras tan lejos? Me imagino que comentarás China, ¿no? Exacto. Pues me salieron unas prácticas con una beca que había, bueno, me imagino que sigue habiendo en la Universidad de Valladolid. Cogí unas prácticas y nada, pues me aceptaron, hice la entrevista, me aceptaron y cogí la maleta. Y ya acostumbrado a cambiar tanto de residencia, lo que me hacía falta también una experiencia de esa índole, ¿no? Una experiencia internacional como, y además de la magnitud, ¿no? De vivir en China. Y nada, pues me mudé allí y estuve trabajando vendiendo aceite y vino, primero de práctica, después me contrataron como Business Development Management y fue una experiencia, la verdad, muy bonita. China, vivir un año en China me pareció algo increíble. ¿Cómo te apañaste? Porque, a ver, esto cuando te dan una beca de estas, con la Universidad de Valladolid, decías, ¿no? Sí, ¿Qué están es las lo que...? becas Faro y la Argo. Estas fueron las Faro, que son para estudiantes que le quedan 20 créditos para terminar la carrera, y después están la Argo, que es para estudiantes que hacen 2 años que han terminado la carrera, que si alguien relacionado con el sector que ha terminado la carrera, bueno, en el sector no, en cualquier profesión le puede servir, le interesa buscarla, me parece que siguen activas, que pueden ser muy útiles. ¿Y qué te ocurre? O sea, ¿cómo funciona esto? A ti te dicen, oye, se te ha adjudicado la beca y ahora tú búscate un lugar donde vivir en China, o ellos te proporcionan un lugar donde vivir en China, tú llegas ya con un contrato, digamos, de prácticas en la empresa desde aquí, o te lo buscas allí. ¿Cómo es la mecánica de esto? Pues es una plataforma donde tú introduces tu perfil y vas aplicando a diferentes ofertas que hay, te ponen en contacto, te hacen una entrevista y te aceptan. Entonces ya ellos te pagan el vuelo y después tienes un sueldo, que el sueldo al final te lo paga a través de la beca el gobierno español, pero todo el resto me lo tuve que buscar yo. Me conseguí un hotel. Cuando llegué tenía un hotel cogido por mí y después tuve que estar buscando piso y encontrar una habitación que alquilé y nada, lo hice todo por mi cuenta realmente. Y el asunto del idioma, ¿cómo lo solventaste? ¿Allí tuviste que aprender mandarín o cantonés, o te pudiste manejar en español o en inglés? Más bien en inglés. De hecho, es curioso que yo he residido casi 2 años en Reino Unido en diferentes ciudades, pero siempre digo que donde mejor aprendí inglés fue en China, porque muchas veces en Reino Unido tienes esa barrera de que como no hables bien inglés, la gente que habla inglés no quiere relacionarse contigo, mientras que en China cualquiera que hable inglés quiere relacionarse contigo. Entonces, entonces, un punto a favor que es mucho más sencillo a la hora de desarrollarte en el idioma, porque al final acabas diariamente hablando en inglés todos los días. Claro, para entender un poquito el contexto de la persona que nos visita hoy, es algo interesante entender que se ha movido en diferentes niveles de establecimientos hosteleros, vamos a decir en este caso. Y claro, hablamos si nos ponemos a hablar de hoteles, pues has mencionado Sofitel, hemos mencionado un Gran Meliá, ¿no? También Sí, en en Meliá he Marbella. estado, en el Colón también en Sevilla, en Meliá. Meliá Colón de Sevilla, que también es un hotel de 5 estrellas. Entiendo que también Puente Romano, ¿no? También, pues, 5 estrellas. O sea, que has estado en diferentes situaciones, que luego, pues, también has estado en otros niveles en cuanto a hoteles, ¿no? De 3 estrellas, de 4 estrellas, también que en otras situaciones. Incluso decías antes que habías estado por los Pirineos, ¿no? Entiendo que allí habrás estado en algún hotel de 4 estrellas. Sí, en el 4 estrellas Formigal, sí. Y luego también, pues, ya restaurantes puros y duros, ¿no? Que no solamente dentro de lo que son los hoteles, sino también en restaurantes. Y algo muy interesante, que son esos clubes de golf, ¿no? Que también hablaremos de ello, que entiendo que tiene su casuística particular y peculiar en cada uno de los casos. Pero sí que me gustaría que los que nos escuchan entiendan que esta persona, pues, ha pasado por diferentes modelos
de hostelería y también, pues, en cuanto a moverse geográficamente, pues yo no sé si tú puedes hacer una lista de todos los sitios donde has estado, pero a lo mejor se te olvida alguno, ¿eh? Así de memoria tiene que ser complicado, ¿no? Porque estuviste en Reino Unido, en varios lugares, ¿no? Estuviste en Sí. Escocia o en Inglaterra, bueno, en China que hemos dicho, y dentro de España, pues Madrid, Mm, Algeciras, Pirineos, pues sí. Emelia Colón está en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea que, Mi carrera estudió en Sevilla, de hecho. claro, y tú además eres sevillano, ¿no? No, O no, yo soy gaditano dijiste, gaditano, ¿no? de Algeciras, para ser más exacto, sí. Es decir, que eso tiene una cierta proximidad, pero luego a partir de ahí pues empezaste a tocar varios palos, ¿no? Y una cosa que me resulta muy curioso es que después de irte a China y todo esto, pues llegaste a dar clases de inglés, ¿no? Sí, siempre fue mi asignatura pendiente y posteriormente he dado clases en inglés alguna vez, sí. De hecho, he especializado para hostelería porque muchas veces, además, ahora que me dedico a la formación, te das cuenta que realmente lo que necesita el personal de sala es alguien que le transmita cómo gestionar en inglés al cliente. No un profesor de inglés que empiece a enseñarle el verbo to be, sino lo que necesitan es cómo enfrentarse diariamente a los retos que le presenta el cliente, ¿no? Y entonces por eso, aunque mi inglés no, digamos, no es tan bueno como el de un profesor de inglés como tal, sí le puedo enseñar esas herramientas de cómo gestionar al cliente en inglés, ¿no? Y claro, y ahora ya pues nos empezamos a centrar en el mundo de la alimentación, ¿no? Y claro, aquí se tiene que haber generado un caldo de cultivo en todo este movimiento que has hecho en diferentes países, en diferentes ciudades. ¿Y qué es lo que surge cuando tú estás moviéndote en estos hoteles, restaurantes y demás? Te surge algún tipo ya de idea propia, ¿no? De decir, "Uy, yo creo que aquí podemos hacer algo que, digamos, deje huella, algo que nos distinga un poquito, o creo que hay algo en lo que yo puedo ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas detectando cuando vas moviéndote tanto por estos restaurantes y hoteles que te mueve a salirte de ese circuito como tal interno y empezar a trabajar de una manera externa? Hombre, es complicado siempre la causalística, el trabajar en los hoteles a la hora de ir relacionando. Ya te digo que soy una persona muy activa, muy nerviosa, que necesito trabajar por proyectos y por eso me gustaba trabajar por temporadas y cuando llegaba a un establecimiento y estaba un periodo de tiempo en el cual ya me resultaba repetitivo el trabajo, que ya lo había aprendido, ya lo hacía de forma eficiente, siempre me motivaba o me dan otra actividad o necesito cambiar. Al principio lo veía como algo negativo, pero después me he dado cuenta que puede ser una herramienta muy positiva a la hora de crecer y aprender, ¿no? Ujú. Y claro, llega un momento en el que tú dices, pues ahora ya me voy a dedicar a dar servicio, pero ya de una manera, pues montando mi propia consultoría, digamos, ¿no? Y también, pues teniendo actividades paralelas, ¿no? A modo de docencia y todo esto, que va, digamos, todo formando parte de un mismo conjunto, hasta luego ir conformando ya en los últimos años una actividad muy, muy centrada en todo esto que empezaremos a contar ahora después de esta parte ya más sostenible y todo esto. Pero en ese salto que tú das, esto de empezar a dar clase y todo esto, ahora hablaremos, pero tienes una actividad que te gusta transmitir todo aquello que vas aprendiendo y te gusta que la gente tenga acceso a esa información que tú o generas o conoces, ¿no? Sí, exacto. Hombre, a mí siempre me ha gustado mucho tener conversaciones, hablar y transmitir mi conocimiento porque he aprendido muchas cosas. Además, lo bueno de ir cambiando de establecimiento es que ves cómo hacer la misma cosa de diferentes maneras y al final no es que haya una mejor o peor, sino simplemente que tienes que adaptar la manera de hacerlo o también a la situación y a las circunstancias, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento que he ido recogiendo en diferentes know-how de diferentes cadenas, lo tenía ahí dentro y quería transmitirlo. Y vi una oportunidad muy buena, la oportunidad de dedicarme a la formación. Y bueno, dentro de todo esto, claro, vas a explicarnos un poquito todo esto que tú empiezas a montar, porque son muchas cosas. En algún momento te empieza a resonar que a lo mejor hay que prestarle
una atención exhaustiva a todo lo que tenga que ver con esa sostenibilidad, entendiéndola desde diferentes puntos de vista, ¿no? No solamente desde un punto de vista, digamos, verde, sino tema de desperdicio alimenticio y de esa eficiencia que entiendo que tiene que tocar todos los palos dentro de la organización, sea de un restaurante o sea de una cadena o cualquiera de estas situaciones que pueda haber dentro de un hotel, de un restaurante o cualquier otro tipo de establecimiento. ¿Cómo es esto de que empieces a montar pues tus propias, no sé si asociaciones o tus propias iniciativas, que es por lo que entiendo que empiezas a ser ya bastante conocido dentro del sector y empiezas a participar en estas ponencias, ¿no? También en las ferias de hostelería, etcétera, que ya empiezas a arrancar de una manera que ¿qué es lo que quieres hacer tú cuando montas estas asociaciones o perteneces a estas asociaciones y te dedicas a la formación, pues Fundación Restaurantes Sostenibles, por ejemplo? ¿Qué es lo que te mueve para empezar ahí y qué impulso es el que te lleva hasta el día de hoy? Pues el impulso es, como te comentaba, aportar mi granito de arena a intentar hacer un mundo mejor, que no sean solo motivaciones económicas a la hora de trabajar, sino ver que además tu trabajo está aportando a dejar aunque suene un poco cursi, a dejar un mundo mejor a nuestros hijos, que parece que no. Muchas veces hablamos del cambio climático como algo que no nos afecta, algo lejano, pero por ejemplo estas lluvias torrenciales que ha habido ahora en Andalucía nunca las habíamos vivido. O sea, por lo menos yo con 46 años nunca he vivido este tipo de lluvia y esto demuestra que tenemos que hacer algo. O sea, es que el tiempo se nos agota y que tenemos que ir cambiando. Y todo esto fue lo que me motivó realmente a formarme especialmente en lo que a mí me gusta, que es la gastronomía y hostelería, pero desde un punto de vista, enfocarlo en un punto de vista más sostenible. Porque muchas veces, sobre todo en buffets, en diferentes círculos, he visto, sobre todo en nivel de 5 estrellas al lujo, que el coste de la materia prima y diversas cosas no se les tiene tan en cuenta porque es irrisorio en la cuenta de resultados, pero es verdad que el impacto que genera en el planeta, si todo el mundo no la tiene en cuenta, puede ser muy grave. Y luego también entiendo que tendrá un componente, digamos, social, ¿no? Aparte de ese componente planetario, tendrá un componente social porque, bueno, es algo que se repite muy habitualmente. Hemos tenido varios episodios hablando de sostenibilidad aquí en el podcast y en muchas ocasiones se entrelazan, ¿no? Conceptos que tienen que ver entre sí de la misma manera. Pues, por ejemplo, cuando estuvo por aquí Gerardo García, de las Islas Canarias, que actualmente está en Meliá, él nos comentaba tema de reutilización, por ejemplo, de energía para aprovechar como combustible restos de comida para poder cocinar más comida, ¿no? Con los restos de comidas anteriores, pues que no se desperdiciara, sino que sirviera para algo, o esa limpieza de los bosques en Canarias, de esas ramas que estaban en el suelo para generar energía, ¿no? Y así además evitar incendios, etcétera. O sea, parece que hay algo que se va entrelazando entre sí, que son ideas, digamos, parecidas, ¿no? Entiendo que en el caso tuyo ocurrirá igual, ¿no? Que aparte de esto que estás comentando, de esta preocupación global, también tiene un componente, vamos a decir, social o más de proximidad, ¿no? Hombre, yo cuando empecé, todo el mundo, sobre todo al principio, cuando tienes cierto desconocimiento sobre la sostenibilidad, siempre la enfocas en la parte medioambiental. Pero después, de hecho, este año he terminado un máster en creación y gestión de destinos turísticos sostenibles, donde hemos entrado más en la sostenibilidad y ha ayudado a desarrollar los conceptos que actualmente utilizamos en la Fundación Restaurantes Sostenibles. Te das cuenta, como nosotros la definimos, es que la sostenibilidad es un valor transversal que tiene que estar presente en todos los procedimientos, en todas las formas de actuación de la empresa o incluso en la persona, ¿no? De hecho, la sostenibilidad se considera desde el punto de vista de la ONU en el ámbito social, medioambiental y económico. Respecto a nosotros, tenemos un sistema, no sé si ha llegado a verlo, que es el sistema de las 4 Ps, en el cual nosotros comprendemos la sostenibilidad de 4 puntos, que son producto, planeta, personas y patrimonio. El producto es todo lo relacionado con el producto de proximidad, de temporada, la estacionalidad, si utiliza una agricultura regenerativa, si el producto tiene un comercio justo,
etcétera, ¿no? Respecto al planeta, va más directo a los procesos. Si utilizamos la economía circular, la eficiencia energética, gestión de agua, gestión de recursos, envases, embalajes, limpieza. Las personas, la gestión del personal, sus condiciones laborales, si son capaces de compatibilizar su vida laboral con su vida familiar, la responsabilidad social corporativa, la alimentación saludable, porque también es esa responsabilidad no solo con nuestro personal, sino esa responsabilidad con nuestro cliente. Y la última es SAP, que la hemos incorporado precisamente hace poco menos de un año, que es la de patrimonio. La importancia, por ejemplo, de ayudar, gracias a la sostenibilidad, a mantener nuestro patrimonio gastronómico, ayudar a conservarlo, porque a mí no sé si en tu caso has tenido una experiencia similar, pero yo veo que muchas veces gente joven conoce más platos o recetas de países extranjeros, pongamos por ejemplo las yoisas, y no conocen, yo que vivo en Granada, el remojón granaíno o la tortilla de Sacromonte, ¿no? Y entonces, ese conservar nuestro patrimonio, que además siempre va muy ligado a nuestro producto, me parece fundamental. Y esos son las 4 P que comprendemos en la Fundación a la hora de hablar de sostenibilidad. Si hablamos del personal que trabaja en los restaurantes, ¿Sí? dividiríamos entre lo que sería el personal operativo y, digamos, el personal estratégico, ¿no? En el caso del personal operativo, según tu experiencia, ¿cuál es el principal problema formativo al que se encuentran? Es decir, si un restaurante de alta gama o un hotel de alta gama quiere contratar camareros para sus salas, se encuentra con un problema de que las personas estén suficientemente formadas como para poder atender ese tipo de clientela o ese tipo de producto que se quiere ofrecer en ese nivel de exigencia, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué mecanismos ofrecéis para que las personas que tengan que trabajar en ese nivel de excelencia puedan aprender a trabajar en ese nivel de excelencia? Porque volvemos a repetir aquí, parece que si alguien es camarero, por ejemplo, que eso viniera con los genes y que ya pues se supiera hacer todo. Y una formación para personal que sea camarero, estoy diciendo un ejemplo, diferencia mucho una persona que está formada de otra que no está formada en ese ámbito profesional, ¿no? ¿Cuál crees tú que puede ser el mecanismo o qué es lo que tú implantarías para que, por ejemplo, este personal operativo tuviera una capacitación más alta y pudiera trabajar de una manera más natural en este tipo de establecimientos de alta exigencia? Bueno, la verdad es que lo primero, vocación, ¿no? La hostelería es mucho vocación porque el servicio al cliente es duro y complicado, pero muy bonito. Yo, de hecho, a veces cuando me dicen la gente, es que soy camarero, y dicen, le digo, no, tú te dedicas a hacer feliz a las personas, ¿sabes? Tú lo que te dedicas es a generar felicidad. Y entonces ya el punto de vista de la persona es diferente, ¿no? Pero si hablamos de formación, si partimos ya de un dato, por ejemplo, que llegamos casi a 3 millones de ocupados en turismo y hostelería en el tercer trimestre del 2025, hay que tener en cuenta que solo se gradúan 40.000 personas en España en hostelería anualmente. Por lo tanto, nunca podemos esperar a que la administración, que las personas vengan formados, porque es imposible. Me gusta mucho una frase de Abel Valverde en un congreso que vi hace poco, de él, que decía que es obligación de la empresa formar a su personal. Yo creo que el primer punto, acorde de lo que estamos hablando, sería tener instaurada un buen sistema de welcome, ¿no? De bienvenida, en el cual se le diera una formación previa en unos mínimos de procedimientos, para que esa persona, a la hora de adaptarse a la empresa, tuviera éxito. Empezando los primeros días, primero realizar una formación de mínimo unas 12 20 horas, y después un par de días por lo menos de shadow, ¿no? Con alguien que sepa, y primero viendo y después acompañando una persona que tengamos cierta confianza en la empresa, y que también premiemos, que muchas veces al que mejor hace las cosas en una empresa se le da una carga de trabajo extra como obligación, pero nunca se le premia, ¿no? Entonces también, sí, también darle las gracias a esa persona que te está ayudando a formar a ese nuevo personal, ¿no?
Había por ahí un chascarrillo de estos, ¿no? Que se veía mucho por redes sociales, por lo menos antes, que decía, imagínate, ¿cómo era eso? De si formas a tu gente se te puede ir, ¿no? Sí, Y decían, imagínate si no los formas y se quedan, ¿no? Que era un poco si los formas se te pueden ir, pero si no los formas y se te quedan, pues es peor, ¿no? Que si los formas y se te van, ¿no? Hay sí, ese miedo a decir, voy a invertir en lo que sea, aunque estemos hablando de 12 horas, ¿no? Como decías tú, y que luego, pues, vale, ahora ya esta gente ya sabe hacer el trabajo y ahora se me va a no sé dónde, pues oye, que le enseñen allí, ¿no? Entiendo que también cada uno de los sitios tiene sus particularidades, ¿no? Entonces yo imagino, tú nos corroboras o me desmientes si estoy diciendo algo incorrecto, que cuando alguien entra a trabajar, por ejemplo, en el Gran Meliá Don Pepe, tendrá unas particularidades que allí le digan, oye, aparte de que tú tengas que técnicamente saber hacer esto, esto y esto, aquí, como es el Gran Meliá Don Pepe, lo tenemos que enfocar de esta manera y que luego cuando te vas al NH Eurobuilding, por ejemplo, por decir dos en los que hayas estado hablando de hoteles, o por hablar de sí. restaurantes o lo que tú quieras, también se enfocará de una manera, decir, aparte de que sepas hacer técnicamente esto y que hayas trabajado a lo mejor previamente en el Gran Meliá Don Pepe, que eso ya te da una carta de presentación, pero aquí tenemos que darle esta vuelta de tuerca porque lo presentamos de esta manera, que a lo mejor es más fácil o más difícil, no lo sé, pero también tiene esa particularidad, ¿no? La formación in-house parece que es inevitable, ¿no? Lo es completamente. De hecho, los procedimientos cambian según la empresa y la forma de hacer las cosas. Cambia también, hay que tener en cuenta que la cultura empresarial que se genera dentro de cada empresa tiene su idiosincrasia propia, ¿no? Además que las características del cliente cambian y al cambiar las características del cliente y el cliente en sí, también hay que cambiar el servicio y adaptarlo. Tú no puedes, de hecho, yo siempre comento cuando hablo de atención al cliente que nunca se puede tratar a dos clientes de la misma forma. Hay que, si eres un buen profesional, identificar qué es lo que necesita cada cliente. Puede haber un cliente que necesita que hables con ellos, otros que ni se enteren que estás allí, pero que nunca le falte de nada. Y saber adaptar el servicio al cliente, que incluso, lo que les comento es que incluso el mismo cliente en diferentes circunstancias puedes necesitar diferentes tipos de servicios. Por lo tanto, nunca hay que tratar al cliente de la misma manera. Cuando se dicen que todos los clientes son iguales, hay que tratarlo igual, yo siempre digo lo contrario. Digo, cada persona necesita algo diferente, ¿no? Bueno, el ejemplo lo tuvimos, ahora que lo mencionas, es que creo que prácticamente igual lo mencionó Fabián González cuando estuvo aquí en el podcast y decía que no es lo mismo cuando él iba a cenar a lo mejor con su mujer, que le apetecía estar charlando con ella y no le apetecía tanto que el camarero le estuviera explicando todas las bondades del vino o del queso que estuviera tomando, a cuando iba él solo, que a lo mejor iba de trabajo, ¿no? Y que entonces sí que era más receptivo a que le explicaran mucho más en detalle aquello que le estaban poniendo encima de la mesa, simplemente el mismo cliente, incluso tal vez el mismo establecimiento, pero en dos momentos Diferente. distintos. Y claro, esa dificultad de lectura por parte del profesional que atiende, ¿eso también se enseña o eso ya es más complicado? Porque parece ya un salto complicado, un salto difícil, ¿no? Bueno, si hablamos de la hostelería clásica, de este Meliá Don Pepe, de este Sofitel Las Dunas que estuve trabajando, en el cual sí había unas diferencias de categorías, se pueden ir aprendiendo, porque sí existían las antiguas figuras que han ido desapareciendo también por tema de logística, de ayudante de camarero, jefe de rango, el cual tú cuando eras ayudante de camarero y empezabas, tú no te acercabas nunca al cliente, tú solo traías cosas de la cocina y la llevabas, y el rango nunca se quedaba vacío, siempre estaba tu jefe de rango, que era el que gestionaba todo el servicio desde que se sentaba hasta que se iba, que eran grandes profesionales, y poco a poco ibas aprendiendo cómo tratar a ese cliente y ibas ascendiendo poco a poco. Hoy en día muchas veces sales de escuela, quien ha estado en escuela y ha tenido la oportunidad, a veces no tenemos ni eso y directamente te ponen detrás de una barra y atender. A mí no será la primera vez que me sucedió de llegar a hacer algún extra, algún bar, algún restaurante, fines de semana y entrar por la puerta y te ponen detrás de una barra y no sabes ni dónde están las cosas, las cámaras. Por lo tanto, hay una gran diferencia. Y luego vamos a ir entendiendo, estás en tantas partes que vamos a ir entendiendo
¿qué son estas cosas? Y por cosas ahora iré centrando esta palabra tan genérica, ¿no? Pero me parece muy interesante que explicaras, por ejemplo, tú eres miembro de la Asociación Iberoamericana de Directores de Alimentos y Bebidas, ¿no? Sí. Y esto, ¿qué es? Para aquellos que no sepan ni qué existe, ¿qué es? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué es lo que hacéis ahí? ¿Cómo os pueden encontrar? ¿Realizáis algún tipo de eventos en abierto o solamente para socios? ¿Qué es esto? Cuéntanos un poquito de AIDABE, a ver que lo entendamos bien. AIDABE. Bueno, AIDABE, para empezar, tiene un presidente que es maravilloso, que es Eduardo Serrano, que es un grandísimo profesional, dirige el máster del Basque Culinary Center y tiene una empresa de consultoría que se llama ESMA, que entre comillas sería mi competencia, ¿no? Pero lo dirigimos a diferentes tipologías de clientes y además que hay mercado para todo y le tengo mucho cariño. Y Eduardo, siempre que me ha hecho falta preguntarle algo, siempre ha estado ahí, por lo tanto es de agradecérselo, ¿no? Y a partir de esa gran calidad humana que tiene su presidente, ¿no? Ha creado una asociación que además es completamente gratuita, en el cual nos afiliamos personas relacionados, jefes de alimentación y bebida, chefs corporativos, chefs, como se llaman ahora, ¿no? Que te llevan todo el hotel. Y tenemos un grupo, normalmente hemos tenido siempre stand en HIP, este año no se va a instalar, se hace una serie de desayunos, yo participé también en algunos webinars que hicimos a través de Schooler, tenemos también algunos descuentos con algunas organizaciones, Eduardo trabaja también, me parece, en la UCAN y también tenemos unos descuentos para hacer el máster. Es una forma, ¿no? de hacer equipo, de ponernos en contacto en el chat que tenemos de WhatsApp, por ejemplo, siempre vamos compartiendo noticias, entradas para eventos, ofertas de trabajo, es una forma, ¿no? de hacer equipo dentro del sector. Uh-huh. Y también, esto es una de las asociaciones. Hay muchas en las que estás presente, pero a lo mejor cosas que pudieran sonar un poco más de explicar. Ahora llegaremos a esta parte ya troncal de todo esto. Pero, por ejemplo, ¿qué es esto de SCAL? SCAL Club, pues mirar, SCAL Club es la asociación de turismo más antigua del mundo, ¿vale? Se fundó en 1934. Una asociación que está actualmente en 78 países y, y funcionamos exactamente igual. La idea es hacer cooperativismo, apoyarnos, ayudarnos. Hacemos diferentes eventos e intentamos hacer networking. Esta asociación ya te digo que nació en 1934 y cuatro y además que le tengo un gran cariño porque mi abuelo fue 25 años presidente del Campo Gibraltar y fue uno de los motivos por los que yo me afilié y ahora además estoy en el Comité de Sostenibilidad Mundial del SCAL, que me parece una gran oportunidad a la hora de cuando tenemos las reuniones ver puntos de vista de un señor que está en Nigeria, un señor que está en Japón y un señor que está en México hablando de la sostenibilidad aplicada al turismo desde su punto de vista, teniendo en cuenta que todos somos profesionales. Eso te iba a preguntar, cuando dices un señor de Nigeria, un señor de Japón, si ponemos eso en términos profesionales, ¿quiénes podrían ser? ¿Son hoteleros? ¿Son hosteleros? ¿Cómo Hay de sería? todo, hay hoteleros, hay hosteleros, hay agencias de viajes, hay miembros del Estado, por ejemplo, la presidenta que tenemos aquí en Granada es Gracia Pellegrini, que ha sido durante 25 años del Ayuntamiento, directora de turismo del Ayuntamiento de Granada. Al final, todo el que está relacionado con el turismo, las puertas del SCAL están abiertas, ¿no? A todo profesional que se quiera unir a nosotros. Dejaremos también que lo podáis cotillear, aquellos que queráis. Y bueno, pues básicamente en la actualidad, pues aquí nuestro invitado, bueno, básicamente es muy difícil decir, restringir un poco su actividad, pero vamos a centrarnos en dos partes importantes, en la Fundación de Restaurantes Sostenibles. Y también, pues vamos a decir, oye, a partir de ahora, cuando oigamos eso de yantar, ¿qué es?
Yantar es comer, de hecho Eso es. viene en muchos escritos antiguos, lo puedes encontrar en obras de Quevedo, en obras de Cervantes, hablando en yantar. Y una cosa curiosa que me enteré después de poner el nombre, que es que yantar se sigue usando en portugués como comer. Bueno, eso, mira, le da vigencia, pero al fin y al cabo, yantar es comer, sea en la época que sea y sea donde sea, es un sinónimo. Y según tú, esto de el buen comer, ¿qué pasa? Que es un arte. Es un arte. Hablamos del arte de la buena mesa, que el arte de la buena mesa engloba todo, no es solo la comida que te ponen en el plato, es cómo te la has presentado, el ambiente, con las personas que estás comiendo, cómo se te sirve, toda la experiencia que conlleva el buen comer y el arte de sentarte en una mesa con amigos, que compartir la gastronomía, que para mí que creo que es un patrimonio. De hecho, ahora estoy trabajando en ello, ¿no? Un patrimonio inmaterial y es de las cosas más importantes que podemos hacer en nuestra vida, el sentarnos en una mesa con amigos, comer y compartir, ¿no? Ujú. Y quisiera, pues, por centrarnos, ¿no? Y por entenderlo bien, cuando te contrata, vamos a poner un hotel, de estos muchos que te han contratado ya, que ya han confiado en vuestra actividad, ¿qué es lo que espera recibir o para qué lo hace? Cuando te llega, pues a lo mejor Barceló o te llega, pues yo que sé, Autograph Collection y dice, oye, José, veniros para acá, que queremos que, y a partir de ahí, ¿cómo terminamos esas frases? ¿Qué es lo que esperan de vosotros? ¿Qué es lo que les aportáis? Normalmente lo que hacemos es una formación a medida, ¿vale? Identificamos o lo identifican ellos según el proyecto los puntos débiles o los puntos que consideran que quieren formar a su personal y creamos una formación a medida. Al igual que hemos comentado antes que a todo cliente cuando se nos sienta en una mesa no hay que tratarlo de la misma forma, también pienso que a la hora de impartir una formación en diferentes ámbitos, hay que adaptarla, ¿no? No es lo mismo impartir una formación en un hotel urbano en Madrid que en un vacacional en Canarias. Ujú. Es decir, que vosotros precisamente hacéis que los profesionales que están trabajando en el mundo hostelero, precisamente, valga la redundancia, se profesionalicen. Y aquí te quería yo preguntar un punto importante para que se lo comentes a las personas que nos escuchan. Laboralmente hablando, ¿hay diferencia entre personal hostelero que esté formado y personal hostelero que no esté formado en cuanto a aspiraciones profesionales? ¿O da igual y estés formado o no estés formado, vas a cobrar lo mismo, vas a trabajar en los mismos sitios? Bueno, a la hora de empezar, de hecho fue uno de los motivos que me ayudó a seguir creciendo, a seguir formándome, a la hora de cuando lo que te ayuda a la formación es el poder entrar en los sitios, ¿sabes? Según mi experiencia, también te hablo bajo mi experiencia, ¿no? Es el poder entrar en los sitios, poder aspirar, por ejemplo, trabajar en un Marbella Club, que te llevo varios años, le he realizado formaciones, en el cual las condiciones son magníficas. Creo que además un hotel particular, bueno, casi particular, medio de Nobu, eh, las condiciones son increíbles, ¿vale? Y poder entrar ahí te exige el tener una formación o el poder entrar a lo mejor en NH Eurobuilding o poder entrar en Milia para ir creciendo. Ahora bien, si entras en formación, vas a cobrar exactamente lo mismo que el que entra con formación, ¿vale? Lo que Ujú. pasa es que a la hora de aspirar a ir creciendo, posiblemente tengas más posibilidades de seguir, de aspirar a ir subiendo en la compañía. También es importante que a lo mejor el que entra sin formación puede formarse, ¿no? Que yo empecé también sin ningún tipo de formación y me gustó el mundo hotelero. Ya no tenía el instituto terminado y ya voy por 3 máster y este año empiezo doctorado. ¿Sabes? No, pero me refería, efectivamente, cuando hablo de formación, no hablo específicamente de una formación en concreto, sino de esto de formarse y profesionalizarse, ¿no? Vuelvo a lo de antes. Parece que si alguien es camarero, pues que eso tenga que ir en los genes y que no tenga nada que aprender. Y sin embargo, pues hay mucha diferencia entre personas que están formadas y personas que no lo están. También podríamos hablar, probablemente, salvo que me digas lo contrario, de la tasa de desempleo de personas que estén formadas y de personas que no estén formadas, ¿no? Yo creo que actualmente, tal vez en España, personas en hostelería formadas, la tasa de desempleo debe de ser muy baja.
Hombre, yo no tengo los datos, pero difícilmente una persona que esté formada en hostelería no encuentre trabajo. ¿Sabes? Es muy difícil que no encuentre trabajo porque la hostelería, ya te lo he comentado antes, que se forman 40.000 personas anuales y el mercado en temporada alta te exige 3 millones. Entonces, de trabajadores. Por lo tanto, si tienes una formación en hostelería, difícilmente no vas a encontrar trabajo. Vamos, a no ser que lo quieras a la puerta de tu casa, enfrente y con unas condiciones especiales. Pero si quieres trabajar, vas a trabajar seguro. Si tienes formación en hostelería, no vas a tener problema en encontrar trabajo. Ninguno. Eso sí Ujú. lo puedo asegurar. Y el que no tiene formación, pues le va a costar arrancar. Lo que más cuesta es arrancar. De hecho, por eso en el arte del buen llantar, otra de las cosas que hacemos no solo son las formaciones bonificadas para hoteles, sino otro tipo de formaciones para Banco de Alimentos, Fundación Don Bosco, Provivienda, Diputación de Granada, Ahora Diputación te iba a de... preguntar por eso, y bueno, ya que lo comentas, por ejemplo, ¿qué formación demanda, por ejemplo, el Banco de Alimentos? Pues normal, hombre, nosotros somos una empresa que solo formamos en hostelería. Yo pienso que zapatero tus zapatos y nosotros somos Sí, especialistas sí, en me refiero hostelería. para vosotros, exactamente. ¿Qué es lo que Banco de Alimentos os Sala y demanda a cocina. vosotros? Sala y cocina, normalmente ayudante de camarero, ayudante de cocina. Puntualmente nos pueden pedir alguno, excepcionalmente alguno muy específico. Ahora acabamos de terminar uno para Diputación de Granada de corte de jamón y maridaje, Ajá. pero lo habitual suelen ser ayudante de cocina y ayudante de sala porque el objetivo es formarlos para que puedan incorporarse al mercado laboral y lo que más posibilidades tienes es ayudante de cocina o ayudante de camarero. Ujú. Y también me gustaría que orientaras un poquito a las personas que nos escuchan y que quieran, pues, esto de seguir aquí metidos en la brecha, ¿no? Del mundo hostelero. Tú has participado como ponente en diferentes foros y ferias y me gustaría un poco que orientaras a las personas que nos escuchan, pues de la misma manera que cuando estamos grabando esto, no sé cuándo saldrá el episodio, pero cuando lo estamos grabando, dentro de nada será HIP en Madrid, Sí, el hip, sí. en el HIP, o no sé si sería HIP realmente, ¿no? Como leerlo, Bueno, sí, todo el mundo HIP. le dice hip, No, pero sí. exacto, sí, sí, es ya por inercia, ¿no? Pero bueno, pues que nos explicaras un poco, oye, pues si queréis estar al día de todas estas cosas, pues os recomiendo que asistáis pues a ferias de este tipo y que nos pudieras hablar de alguna de ellas. Por empezar por alguna, venga, pues por esta de HIP. Hombre, HIP fue la primera feria grande en el que fui ponente y además que es una de las ferias más importantes del sector. Pero es verdad que hay mucha tipología de feria, el Fórum Gastronómico, que también participo todos los años como ponente, y otra tipología de feria. Lo importante es un poco saber a dónde quieres llegar, ¿no? Cuando me estabas preguntando sobre cómo enfocar un poco tu carrera profesional es tener objetivos. Muchas veces yo siempre digo a los chavales jóvenes cuando les doy formación que lo importante es saber a dónde quieres llegar, que es lo más importante, porque si tú no sabes dónde quieres llegar no vas a llegar a ningún sitio, al final es el mundo el que te mueve, ¿no? Y este tipología de feria la verdad es que inspira porque ves grandes profesionales, puedes escuchar charlas magníficas. Yo en esta feria he escuchado, por ejemplo, a Abel Valverde, la frase que te dije anteriormente, la he escuchado en el HIP, por ejemplo, la de que Abel Valverde dice siempre que las empresas tienen su obligación moral de formar a sus trabajadores, que no pueden esperar que los trabajadores ya vengan formados de casa, sino que hay que formarlo in-house, ¿no? Como comentaba antes, ¿no? Ujú. Y aparte del HIP, dinos tres o cuatro más para que las personas que nos escuchen, que a lo mejor HIP es en Madrid y a lo mejor pues personas que estén en otros lugares y que te suene así de decir, oye, pues os pilla más cerca a lo largo del año, Hombre, pues alguna otra que te venga así a la mente. HIP está muy bien, además Erika Silva es una gran profesional, que es la directora, es muy buena gente, además también cuando le pregunto algo siempre me ha ayudado. Y otras ferias relacionadas, pues tenemos el Fórum Gastronómico de Barcelona, que ya te digo que participo todos los años. Ahora es Alimentaria en marzo. Tenemos el HIT aquí en Málaga, que ha sido el mes pasado en febrero. Tenemos en septiembre Auténtica en Sevilla.
pero también hay que tener en cuenta que hay algunas ferias que están más dedicadas a alimentación, otras ferias que están más dedicadas digamos, a elementos, a La maquinaria a lo mejor también habrá, maquinaria, ¿no? Ujú. y a mí particularmente, por ejemplo, este año he disfrutado muchísimo Fitur, donde al final estábamos todos, de todos los sectores, de todo el turismo estábamos todos, desde con gente que conozco de agencias, a hostelería, a hoteles, estábamos todos. Ha sido la feria que más he disfrutado, la verdad. O sea, al final muchas veces pues no sabes dónde va a estar el foco de interés, pero bueno, las personas que a lo mejor están empezando ahora y que digan, oye, pues yo quiero estar un poco al día, ¿no? De estas cosas, pues tener estas 4 pinceladas, es decir, si estás más por aquí o por allí, pues a lo mejor te interesa pues pasarte por estos sitios, acudir a este tipo de eventos y de charlas para estar un tanto más al día, ¿no? De lo que haya. ¿Cuál es cuando te pones a dar formación a las personas que acuden a ti, cuál es, no te voy a hacer que elijas uno, dos, tres, como tú quieras, el mayor malentendido que se trae mal aprendido de casa, digamos, o lo que más les sorprende, vamos a decirlo así, ¿qué es lo que más les sorprende a la gente que empieza a estudiar con vosotros en los primeros momentos cuando les planteáis lo que tienen que aprender o lo que van a aprender? Difícil pregunta, porque según el ámbito no es lo mismo formar a personas jóvenes en desempleo que cuando va a un hotel, pero me imagino que cuando empieza a hablar de toda la importancia que tiene la sala, que yo particularmente imparto sala y cocina, pero me siento más identificado con la sala, porque mi trabajo principalmente siempre ha sido en sala, cuando muchas veces la gente se cree que camarero es cualquiera y empieza a hablar de todo lo que tiene contra la sala, creo que en una vida no te da tiempo a aprender todo lo que tienes que aprender en la sala. Empezamos a hablar de vinos y de vinos tienes una vida para aprender, pero es que después tienes que saber de aceite, tienes que saber de jamón, tienes que saber de coctelería, tienes que saber de atención al cliente, tienes que saber de cerveza, tienes que saber de comida. Tienes que terminar el plato a vista del cliente, tienes que limpiar un pescado, tienes que identificarlo, tienes que ver una salsa y saber, por ejemplo, cuando te dan el pase en la cocina a la sala, si hay algún fallo en el plato, identificarlo, la salsa está cortada, no, sí, para devolverlo antes de que llegue al cliente, eres otro filtro antes de llegar al cliente, que eso nunca se tiene en cuenta. Tienes que dirigir la sala, porque al final es la sala la que va indicando en el momento en que le tienen que dar el pase en la cocina, que muchas veces no sucede, pero debe y tiene que ser así, ¿no? Que los tiempos tienen que ir marcando la sala. Entonces, cuando tú empiezas a explicar lo amplio que es este mundo y la gente empieza a ser consciente, se da cuenta de que realmente, como había una frase, ¿no?, de un filósofo que decía que mientras más aprendes, más te das cuenta que no sabes, que menos sabes, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea, hay mucha gente que hace un curso de lo que sea, de 1 hora, y piensa que ahí ha terminado todo lo que había que aprender, y luego encuentras a alguien que lleva 4 años estudiando lo mismo, que dice, madre mía, si es que lo que se me ha abierto es la mente a todo lo que no sé y que no sabía ni que existía, ¿no? Y cosas que a lo mejor escapan al control. Pero también quisiera tocar un puntito que creo que entronca bastante bien con la otra parte que estamos hablando, de la Fundación de Restaurantes Sostenibles. Y es que muchas veces se habla, o nos han comentado aquí en el podcast, de que el camarero es también un punto de venta, que cada camarero al final es un vendedor, ¿no? Por Y supuesto. esto también está orientado precisamente a evitar el desperdicio alimentario. Es decir, ante igualdad de condiciones, ¿no?, si la cocina está teniendo un desbalance hacia un cierto tipo de producto, el camarero puede ir orientando ante igualdad de apetencias, digamos, hacia evitar ese desperdicio alimenticio y decir, oye, pues vamos a balancear un poquito, vamos a simplificar. Si hay 2 platos de Sí, comida y no, todo el mundo está no. pidiendo uno, pues intentar orientar para que no sobre comida del otro, ¿no? Sí. Intentar orientar que aquellos que también les pueda gustar, que no lo den por perdido y que a lo mejor se pueda balancear un poco esto. Entiendo que es una manera, no sé si pedestre o muy elaborada, de también considerar que todo participa de una manera holística en esta actitud de que no se desperdicie la comida. Efectivamente. Hombre, de hecho, a ver, es que has dicho muchas cosas. Primero, que el camarero es el vendedor, el camarero es un comercial.
De hecho, una de las cosas que siempre recomiendo a las personas con las que trabajo, a restaurantes de trabajo, es decir, oye, mira, tú tienes un presupuesto y tú tienes presupuestado que va a vender 10, en el momento que vendas 12, dale un porcentaje al personal, ¿sabes? Porque ellos son los vendedores, ¿sabes? Si tú ya has cubierto lo que tú pretendías vender en el día, el resto hay que compartirlo, ¿sabes? Y así va a motivar al personal que realmente se esfuerce, porque muchas veces los camareros dejan de vender más porque no se les motiva a ello. Y ven que hacer ese esfuerzo no es recompensado, ¿vale? Eso por un lado. Después, por otro lado, sobre el desperdicio alimentario, realmente que si llevamos una buena gestión de cocina no debería pasar. Y ahí me surge también un dilema, ¿no? Entre la posibilidad de que el camarero recomiende lo que más nos interesa a nosotros vender, tanto si estamos hablando de costes como si estamos hablando de productos que se nos está costando sacarlos, a que el camarero intente entender al cliente y que le ofrezca exactamente dentro del menú lo que realmente va a casar con él y le va a proporcionar su mejor experiencia. Entonces ahí no sé qué exactamente mejor. Yo creo me declino más a la segunda, ¿no? De optar, porque realmente no debería haber desperdicio alimentario siempre y Sí. cuando tengamos una buena gestión en cocina. De ahí el hincapié que hacía en a igualdad de apetencias, porque Claro, evidentemente lo claro, que no se puede hacer es intentar, como se suele decir en España, esta expresión de meter por los ojos, ¿no? No, mira, es que come esto porque a lo mejor es lo que te está interesando, me refiero a igualdad de apetencias que ellos pudieran ir balanceando un poquito, ¿no? claro. Y De hecho, toda esta formación de este camarero, ¿esto lo cubrís vosotros en cuando os contratan estas entidades? sí, normalmente, de hecho, a veces me han pedido la última formación, la di a través de la empresa Solfer, porque muchas veces somos subcontratados, ¿vale? Ujú. Porque la dificultad de comercializar los cursos, yo trabajo igual para Solfer, trabajo para Noemi del Barrio, le doy cursos, trabajo para eh, la fundación, por supuesto, o para Schooler, que es otra empresa bastante importante del sector, y nos contratan para dar cursos. Y a mí me gusta hablar con el cliente y definir el curso. El último curso que estuvimos dando era especializado en mise en place, pero hemos dado cursos de vino, de corte de jamón. Tengo un compañero que trabaja conmigo en mi empresa que es especialista en sushi. Tengo un pizzaiolo. Entonces, definir muy exactamente lo que necesita el cliente para darle un curso exactamente en base a sus necesidades formativas que haya identificado. Dime algo que le haya sorprendido a la gente, porque, por ejemplo, eh, en tema de vinos, por ejemplo, pues sí que creo que la mayoría de las personas pues tiene claro que el mundo del vino es infinito, ¿no? Y que especializarse en vino, existe una carrera dentro de la hostelería que te va a llevar a especializarte en vino. E incluso dentro del vino te podrás especializar en diferentes ramas del vino, ¿no? Es algo que crece mucho, o quesos, ¿no? Otro mundo, ¿no? Yo creo que Hombre, todo el mundo sabe que te puedes especializar en sommelier, quesos, ¿no? ¿no? Exactamente. Y aparte de esto, a las personas que se han formado con vosotros, cuando les planteáis salidas profesionales y todas estas cosas, igual que existe esta carrera, digamos, carrera de sommelier, ¿no? O de enólogo, etcétera, Sí. que todo el mundo entiende muy bien. ¿Hay alguna que les haya sorprendido y decir, pues mira, es que te puedes especializar y puedes hacer carrera si sabes mucho de puntos Eh, suspensivos? Hombre, realmente, si sabes mucho de cualquier cosa, yo he visto especializado en todo, pero Noemi del Barrio es especialista en buffet. Y cuando empezó a dedicarse a ello, la gente se sorprendía que le pedían formación y te decía, no, no, yo solo doy formación de buffet, ¿vale? Y solo se dedica a buffet de hotel. Pero hay otras formaciones que a mí, una formación que a veces impartimos que nos la piden no demasiado, pero que sorprende bastante, es la de plato a vista del cliente, tanto los clásicos como otros más nuevos que hemos creado, ¿no? Para hacerlo. A la gente le sorprende mucho la posibilidad de cocinar delante del cliente, que mucha gente ni siquiera sabía ese tipo de servicio anterior, ¿no? A la novela Cocina y que era súper habitual, ¿no? En la sala ver a los camareros cocinando. Una cosa que le ha llamado la atención en cursos que he realizado es que los camareros no sabían ni que eso existía. Y también, bueno, te voy a preguntar, ya por ir cerrando el episodio, te voy a preguntar cuando hablas de patrimonio gastronómico, ¿Sí?
Te voy a preguntar un poco, sabemos que esto del patrimonio gastronómico lleva a que las valoraciones de los diferentes tipos de cocina se comporten en forma de onda y me voy a explicar. Los que tenemos una cierta edad, yo tengo ya, pues voy a hacer medio siglo dentro de nada y pues todavía quienes tienen más edad aún, pues han visto cómo alimentos que se consideraban, pues, ¿qué te voy a decir yo? Del pastor, han pasado a ser alimentos de lujo, como a lo mejor alimentos que se consideraban muy costosos con el paso del tiempo han perdido ese aspecto de lujo que tenían dentro del mercado y es algo que sube y baja, ¿no? Luego al cabo de unos años, pues a lo mejor ese mismo alimento vuelve otra vez a considerarse algo de alto standing cuando a lo mejor hace unos años pues estaba con un coste más reducido, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. una de las cosas que te voy a preguntar es, tú que estás metido en esto de manera constante, ¿hay alguna cosa que vayas detectando, ¿no? Que digas, pues fíjate, a lo mejor, mira, el caso del vino nos viene al pelo, ¿no? El vino es una industria que hace no tanto tiempo, pues el vino se consideraba una bebida, digamos, de batalla, ¿no? Y que se acudía con una botella de cristal a la tienda y se rellenaba de una garrafa o de un tonel, ¿no? Y luego pues empezó a surgir toda esta cultura del vino que, bueno, se ha convertido en algo como muy especializado y muy elitista, digamos, ¿no? ¿Tú has visto algo que esté en la misma tesitura o a lo mejor al contrario? Que digas, pues yo qué sé, pues las migas del pastor que decíamos antes ahora se están considerando como un alimento de más alta gama o al revés, ¿no? Algo que a lo mejor pues haya ido bajando. En muchos platos. Eso sucedió algo muy común. No a una escala exagerada, pero yo recuerdo no hace tanto, 10 12 15 años, comprar boquerones a 1 euro el kilo. Y ahora no te bajan de 7 euros. El pescado ha pegado una subida increíble. Bueno, y después, si, lo que estabas comentando, está la historia también de cómo las gambas antiguamente casi se tiraban. O, por ejemplo, las galeras en San Lucas. La galera era un pescado, no se quería, se tiraban. De hecho, mi tía siempre cuenta que les daban galeras todos los días cuando estudiaba en la universidad, porque era en la residencia de estudiantes, porque era súper barata. Ahora la galera se considera un marisco decente que aporta un sabor. Hay muchos productos. Sobre todo ha pasado mucho con el marisco, ¿eh? Con el marisco y con que no se le daba ningún valor y ahora son cosas como exquisitas que son súper caras. Y luego ya para terminar, en cuanto al reconocimiento gastronómico de diferentes lugares, pues aquí hemos hablado últimamente en el podcast de que, bueno, hay, hablando exclusivamente de reconocimiento, no de calidad, sino de reconocimiento. Que hay situaciones, por ejemplo, pues en hoteles que están en algunos países, en algunos lugares, que la clientela que les llega les pide más bien que tengan unos restaurantes con cocina o gastronomía parecida o similar a los lugares de los que proceden, más que de donde está el hotel, ya que esa gastronomía de donde está el hotel todavía no es reconocida, ¿no? Y que en algún momento ha ocurrido que hay países que han empezado a tener un reconocimiento gastronómico muy alto y que ya se empieza a pedir, ¿no? Y poníamos el ejemplo de Perú, tal vez diría yo Grecia, mientras que hay otros países como Francia, España, Italia, que tienen un reconocimiento gastronómico muy grande y que el turista que viene a España, en general, está muy abierto a comer la gastronomía local de aquí, igual que el que va a Italia, igual que el que va a Francia, ¿no? Según tu experiencia en los últimos años, ¿cuáles son estas gastronomías que están empezando a ser más reconocidas de lo que estaban hasta ahora y que tú nos puedas decir, nos estábamos perdiendo algo y a ver si ahora dejamos de perdérnoslo? Hombre, yo creo que cualquier gastronomía local que se hace con cariño merece la pena conocerla, ¿no? Que muchas veces es el desconocimiento. Es verdad que siempre se habla que la cocina africana tiene su boom, pero no acaba de arrancar. Y, hombre, la cocina peruana, como ya bien has dicho, ya tiene un valor súper alto. La cocina mexicana, ¿no? De los pocos que es patrimonio inmaterial de la humanidad. A mí particularmente las cocinas que más me gustan son la mexicana, la japonesa,
japonesa, la china es súper amplia. La china, una de las grandes desconocidas que poco a poco se va abriendo, sobre todo ahí en Madrid, ¿no? En el barrio de Usera, que se está poniendo muy de Sí. moda, pero que es bastante desconocida. Yo cuando viví en China te das cuenta de que tienen una temática por región y tienen muchísimas regiones, tienen más de 40 regiones, ¿vale? Entonces te das cuenta, y cada región no tiene nada que ver la comida de una con la de la otra. Y para nosotros la comida china la englobamos toda en un país. Entonces muchas veces estamos perdiendo mucho. Pero lo que estabas comentando no solo sucede en el extranjero, también nos sucede muchas veces en España, que tú entras en un buffet, sobre todo vacacional, en Canarias, en Alicante o en Mallorca, y no sabes dónde estás. No distingues uno de otro. Y es una lástima de que muchas veces desde el hotel no seamos capaces de ofrecer una oferta en la cual podamos mostrar, ¿no?, el patrimonio gastronómico de la zona donde estamos ubicados, ¿no? Y la Pues lista de vinos. fíjate que ahí voy a darte el punto de vista contrario. En mi experiencia, porque al Sí. final cada uno hablamos con la experiencia que tiene cada cual, ¿no? En mi experiencia, sí que lo que yo he vivido te pondría muy contento. Sí. A mí me sucede más con los vacacionales que con los urbanos. Los urbanos sí tienen más preocupación, muchas veces. Porque, por ejemplo, lo que decías tú en Canarias, muchas veces en un buffet de Canarias, cuando se habla, por ejemplo, de la fruta y del producto, vamos a decir, verde o vegetal, pues Canarias es una parte de España que está a 1000 y pico kilómetros de la península, ¿no? Y lo que crece allí en el campo no es lo mismo que crece en el resto de la península Exacto. por las condiciones climáticas que tiene, que son muy particulares, ¿no? Entonces ahí sí que he vivido ese esfuerzo, ¿no? Porque se entendiera lo que había, que dónde estás y que ya que te desplazas, pues sepas dónde estás. Lo que ibas a decir en este momento de los vinos, ¿no? La carta Por de ejemplo, los vinos. la carta de vinos, que muchas empresas tienen la misma carta de vinos en todos sus hoteles. Y una Es un ejemplo claro de lo reconocido y lo no reconocido, ¿no? Cuando hay unas denominaciones de origen que son muy reconocidas. Canarias tiene 11. Y pues fíjate, una denominación de origen de Canarias actualmente, si se compara con el reconocimiento que pueda tener una denominación de origen, pues de otra región, pues como pudiera ser La Rioja, por ejemplo, en España, tiene un reconocimiento más bajo. Entonces sí que es muy común que digas, oye, tengas lo que tengas, vas a tener que ofrecer un vino de La Rioja, por ejemplo, ¿no? Me refiero a algo tan claro como eso, ¿no? Sí, hombre, sí, claro, hay que dar la opción al cliente, pero hay que también tener la otra opción, ¿no? Y Esto es, enseñarle y mostrárselo. esto es Porque al el poder final dar la estás opción esa. defendiendo tu patrimonio y estás defendiendo un producto de cercanía que no ha tenido que viajar miles de kilómetros en un barco para que tú te lo bebas cuando puedes volver a bebértelo cuando llegas a tu casa. ¿Sabes? Que no tiene ningún También. tipo de sentido. Pero bueno, eso sobre el vino ahí tenemos un gran problema porque me parece que tenemos sobre 96 denominaciones de origen y GPs y tal, unas 96, y hablas con la gente y al final acabas pidiendo Rioja, Ribera y Rueda. Y es muy difícil sacarlos de ahí. Incluso yo vivo en Granada y principalmente los restaurantes te ofrecen Rioja, Ribera y Rueda, cuando en Andalucía tenemos diferentes. En Granada tenemos una denominación de origen EIGP, me parece, de vinos granadinos. Y después tenemos en Andalucía pues, como los vinos de Ronda, que son magníficos. Tenemos los blancos, los condados de Huelva. Tenemos los vinos gaditanos y los de Montilla, que son tan especiales. Y al final acabas viendo que la mayoría de la gente sigue consumiendo Rioja y Ribera. Eh, y Sí, pues, son vinos ya reconocidos y ahora el trabajo que queda, pues igual que hablábamos antes de las gastronomías, ¿no? Que aparte de la francesa, la italiana, etcétera, pues hoy en día, pues las personas que viajan a Grecia ya no son reticentes a comer la comida griega, pues de la misma manera, pues en el tema este de los vinos, pues las personas que vayan a lo mejor a Baleares, pues dejarán con el tiempo de ser tan reticentes a probar esos vinos de allí, sin que eso evite efectivamente que la opción Rioja, Ribera, Priorat, etcétera, pues lo tengas que tener siempre, ¿no? Porque es al final una señal de identidad ineludible, ¿no? Es como sí, otro tipo de bebidas que incluso se identifican con una marca, ¿no? No ya de denominación de origen, sino que es una marca y todo lo que se parece, pues es como esa marca, pero de otra marca, ¿no? sí, sí, Que hay diferentes bebidas que ya se identifican directamente con un nombre comercial, ¿no? sí. Yo creo que hemos dado un cierto repaso
aquí a este panorama, ¿no? De todo lo que tú, en todo lo que tú te involucras. Evidentemente, esto da para hablar muchísimo más y como siempre decimos, damos la bienvenida a José por primera vez al podcast. Si le apetece, tiene ganas, se lo deja el calendario y el horario, volverá a estar con nosotros cuando le volvamos a invitar para hablar precisamente de estos temas en siguiente temporada. Esperemos que se haya escuchado suficientemente bien el podcast, porque bueno, pues estas cosas que tiene el mundo del podcasting, las obras de lugares vecinos, etcétera, taladradoras, martillos, etcétera, pues no sé hasta qué punto se habrán ido colando por el micrófono. Espero que lo podamos adecuar lo suficiente y oye, y esperar que, José, pues hayas pasado un rato agradable con nosotros y que te queden ganas de volver. Muchísimas, ha sido un placer. De hecho, se me ha pasado el tiempo en nada, hablando de lo que me gusta realmente, que es la gastronomía y la sostenibilidad. Contigo, Eduardo, ha sido un placer y espero tener la oportunidad de volver a estar con vosotros. Seguro que sí. Y a todos los que nos habéis escuchado, que lo hayáis disfrutado y como siempre decimos, a seguir pasándolo bien.